Bienvenidas a tu programa Esencia de Mujer. Y pues una vez más estamos contigo para compartirte de nuestras historias de las mujeres que trascendieron en los tiempos a través de la historia bíblica. Y ahora, como cada semana, te traemos una historia maravillosa, una historia que sé que va a tocar tu corazón. Y pues bueno, gracias Vero Sánchez por estar aquí este día con nosotros. Buenos días, siempre es un gusto estar aquí para compartir la palabra de estas mujeres tan interesantes en la Biblia. Interesantes las historias como Vero nos las platica, ¿verdad? Vamos a indagar en la vida de una mujer de verdad bien poderosa, y sobre todo la primer mujer que Dios escogió para formar la genealogía del Hijo de Dios, Jesucristo. Y para esto también tenemos en este segmento a Lorena Piña, la pastora Lorena Piña. Gracias, Lorena, para darnos esta aplicación práctica a la vida de hoy. Muchas gracias, un placer siempre estar aquí entre ustedes y conociendo más de esas mujeres brillantes, tanto de la Biblia como de la actualidad. Y bueno, pues aquí seguimos por el ser de ser mujer, haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante. Y para no perder el tiempo ya, porque luego me agarro y hable, ¿verdad? Y van a decir, ya queremos conocer esa historia. Y bueno, pues Vero, te dejo para que nos compartas esta maravillosa historia. Platícanos. Sí, vamos a hablar en esta mañana de Rahab. La característica más notable de esta mujer es un ejemplo brillante de fe. Y en el transcurso de la historia van a saber por qué se le da esta característica. El hecho más destacado de esta mujer es que fue ancestro del rey David. Y luego su nombre significa espaciosa. Entonces, dentro de la historia vamos a ver por qué tiene este significado su nombre, por qué es antecesora del rey David y por qué se le llama un ejemplo brillante de fe. Nosotros en la historia sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Y Dios les dio el poder de ir conquistando, porque el pueblo en realidad no sabía de pelear, porque duró 400 años esclavo en Egipto. Entonces ellos tuvieron que agarrar como experiencia. Entonces cada pueblo al que se iban acercando, Dios les daba la victoria. No por ellos, o sea, dice, Dios les entregaba al pueblo en sus manos, o sea, y lo hacían añicos, o sea, no dejaban absolutamente nada. Cuando van caminando ya en este tiempo, ya no era Moisés el líder, sino Josué. Entonces iban a conquistar la ciudad de Jericó. Era una ciudad fortificada, dice, con murallas grandes, o sea, era imposible penetrarlas. Y lo más maravilloso es saber cómo Dios les iba a entregar la ciudad de Jericó, o sea, sin pelear. Oye, Vero, y esta ciudad era la que Dios les había prometido desde un líder anterior, desde Moisés. Una ciudad que fluía leche y miel, así se las describió Dios a Moisés, ahora liderados por Josué. Y qué maravilloso es Dios, o sea, porque Dios ya sabe todas las cosas, lo que va a suceder. Y cómo entra en la historia esta mujer, porque esta mujer vivía en una de las murallas de Egipto. Entonces, en ella entraba, dice, los visitantes, los extranjeros, y llegaban con ella. ¿Por qué llegaban con ella? Porque la Biblia lo dice así textualmente, que era una ramera, o sea, una prostituta. Entonces ahí llegaban todos los viajeros que entraban por esas puertas. A descansar. Llegaban primero con ella, porque ella estaba en uno de los muros de la ciudad. Entonces, también es interesante saber que si Dios ya les había entregado la tierra de Jericó, ¿verdad? La primera que iba a sufrir las consecuencias del ataque era Rahab, porque ella vivía en la muralla. O sea, un ataque y rápido iba a llegar a ella, ¿verdad? Wow. La situación. Entonces, cuando Josué va a conquistar, manda a 2 espías para que le digan cómo está militarizada la ciudad, ¿verdad? Cómo van a poder entrar, cómo van a poder hacer estrategias, y manda 2 espías. No era raro, ¿verdad? Estos 2 espías llegaron exactamente A la con cara. Rahab. No para ser atendidos por ella en ese sentido, sino que llegaron ahí y era una estrategia de ellos. ¿Por qué? Porque ahí no se iba a enterar ni el rey ni los soldados que ellos iban a vigilar la tierra, ¿verdad? Esta mujer les abre la puerta, los recibe, y ella tenía 2 cosas por hacer: entregarlos
porque pues iban a destruir su ciudad donde ella vivía junto con su familia, o protegerlos y atenerse a las consecuencias de que si se daban cuenta ella podía morir. Y cuando yo leía la historia de esta mujer, decía, bueno, de todas maneras iba a morir, los protegiera o no los protegiera o los delatara. ¿Por qué? Porque al momento de llegar los israelitas a conquistar, no tenían que dejar vivo a nadie. Esa era la condición de Dios hacia el pueblo de Israel. Y a veces podemos decir, ay, qué Dios tan malo, pero era una regla, o sea, era una orden de Dios que al momento de conquistar una ciudad, una tierra, no tenían que dejar a nadie vivo. Entonces, esta mujer, lo que vemos ahí, fue valiente porque decide no delatarlos, porque ella, de los mismos extranjeros y los mismos viajeros que llegaban ahí con ella, le contaban las historias, porque en la misma Biblia encontramos cuando ella les dice, mi pueblo está temeroso del pueblo de ustedes, porque hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes, cómo les abrió, cómo los sacó de Egipto, cómo les abrió el mar rojo y pasaron en seco, cómo han derrotado a los reyes que por donde ustedes han pasado. Entonces mi pueblo tiene miedo, está temeroso del pueblo de ustedes. Y como ella sabía, aquí vemos la gran fe de Rahab, le dice, yo los voy a esconder, pero me van a prometer que ustedes van a hacer misericordia conmigo. Y luego no solo con ella, dijo, con mi familia. Wow. O sea, ella no solo pensó en ella. Yo creo que en aquel tiempo este oficio, a estas mujeres nadie las quería. Eran desechadas por la sociedad. Y yo creo que la familia de Rahab no era la excepción. Yo creo que la tenían alejada, por eso ella vivía sola, apartada. Pero como ella, a pesar de esa situación que a lo mejor su familia no la quería, ella pensó en su familia al momento de querer salvación para ella, y no solo para ella, sino por su familia. Ella los desciende por la ventana de un balcón porque llegan hasta su casa. Nos han dado aviso de que aquí tienes a los 2 espías. Y ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaban, escondidos. Y ella les dice, no, pero es que ellos ya se fueron desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y se van persiguiendo los soldados por otro camino, y ella por lo pronto los baja por un cordón, por una soga, y los baja por su ventana para que ellos escóndanse un tiempo y luego ya ustedes ya sabrán cuándo se van, ¿verdad? Pero lo más importante es la acción que tomó Rahab, y estos hombres le dijeron, ok, nosotros te vamos a ayudar, vamos a hacer misericordia contigo cuando vengamos a conquistar la ciudad de Jericó. Vas a poner, por donde nos bajaste, vas a colgar un hilo de grana. Y así que era rojo. Era rojo. Así vamos a saber nosotros la promesa que te hicimos y la vamos a cumplir. Pero te vas a encargar de que toda tu familia en ese momento esté dentro de tu casa, porque si hay uno que se quedó fuera, no nos hacemos responsables. Todos tenían que estar dentro de la casa de Rahab, toda su familia. Entonces, cuando vemos la maravillosa mano de Dios, o sea, porque le dio oportunidad a Rahab de juntar a su familia. Yo no sé cuánto tardaría en que la familia le creyera. Eso es otra. La palabra no nos dice, o sea, pero ¿cuánto tiempo tuvo? A lo mejor tuvo el tiempo necesario porque Dios hizo una estrategia, y en predicaciones que he escuchado dice que Dios, para que ellos no se creyera el pueblo que por su mano iba a caer los muros de Jericó, durante 6 días el pueblo tenía que darle una vuelta a la ciudad. ¿Qué tamaño sería la ciudad? Estarle rodeando una vuelta por 6 días, una cada día. Y al 7º día le tuvieron que dar 7 vueltas a la ciudad. En silencio. Nadie podía hablar, nadie podía tocar trompeta, nada. A la última vuelta Dios les dijo, cuando den la última vuelta a Jericó, van a tocar trompeta y van a gritar. Y los muros cayeron. Se derribaron. De una manera milagrosa, o sea, tú puedes decir, o sea, ¿cómo caminando se van a caer los muros? Porque fue la mano poderosa de Dios. Pero eran obedientes. Obedecieron a Dios. Entonces, cuando estos llegan, le dicen a Josué, ¿sabes qué, Josué? Le prometimos a una mujer que vive en una de las murallas. Qué interesante. Cuando entremos y cuando conquistemos, a ella le vamos a guardar la vida junto con su familia, porque ella nos ayudó a nosotros. Wow. Y cumplieron la promesa. Porque Rahab creyó, Rahab tuvo fe en ese Dios del que había escuchado, como cuando leemos en Job, que dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso se cumplió en Rahab. Wow. De oídas había oído los milagros maravillosos que había hecho Dios con el pueblo que iba a conquistar su tierra.
pero no nada más oyó, sino que creyó en ese Dios poderoso y fue el que la salvó de morir al conquistar la tierra a los israelitas. Entonces, qué maravillosa mujer, porque ahí es el ejemplo de una brillante fe que tuvo esta mujer, que no tenía posibilidades, porque era de una nación pagana, extranjera, dice, idólatra. Pero por su fe, Dios ya le tenía reservado algo especial. Dice, dejó su tierra, dejó sus costumbres, igual que hablábamos la semana pasada de Ruth. Sí. O sea, fueron mujeres extraordinarias porque no les importó dejar todo lo que ellas tenían. Oye, Vero, pero lo más interesante de estas historias, ahora con Rahab, el final. Platícanos el final. El final es... Ay, porque luego estamos con una telenovela, ¿verdad? Sí. Y los finales en estas historias fueron felices. Felices, porque obedecieron, Sí, porque hay otros exacto. finales que no fueron tan Ajá. felices. Exactamente, esta mujer pues se va con ellos, se integra al pueblo de Israel, se casa con un hombre que se llamó Salmón, que era una de las tribus de Fares. Uno de los descendientes. espías, precisamente. No era el espía, No. era familiar de una de las tribus. Podemos saber que es de la tribu de Judá, Sí. ¿verdad? Porque Jesús viene de la tribu de Judá, David viene de la tribu de Judá. Entonces esta mujer Rahab se casa con Salmón, ¿verdad? Es madre de Boz, con el que se casó Ruth. Fíjate. Entonces Rahab viene siendo la tatarabuela del rey David. Entonces así se metieron en la genealogía donde iba a venir el Salvador del mundo. Wow. Entonces, qué maravilloso es saber que tienes que dar ese paso de fe como Rahab. Me encanta esta historia y me apasiona. Y cuando la leí, cuando estaba escribiendo, pues sí, me apasionaba más en escribir todo lo que hizo esta mujer, porque fue una mujer decidida, una mujer valiente, que dejó atrás su pasado y se fijó en lo que tenía enfrente. O sea, que Dios le dio esa maravillosa oportunidad de cambiar su vida para siempre. Qué maravillosa historia, la verdad. Yo creo que sí, aquellas que estamos viendo, escuchando, ¿verdad? En este momento, la historia de esta mujer, creo que es un tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones, ¿verdad? Sí. Pero bueno, para eso, pues gracias por la historia, Ver. Yo creo Gracias que siempre. esta historia pues nos va a marcar nuestro pasado, nuestro presente y puede ser el futuro. Pero para eso pues tenemos aquí con nosotros a la pastora Lorena, que va a llegar precisa, oportuna para darnos esa reflexión práctica. ¿En qué aplica, Lorena? Platícanos, cuéntanos, ¿en qué aplica esta historia en nuestros tiempos, a nuestra vida como mujeres? Pues sabemos que la mujer es influencia positiva, negativa en el hogar donde ella pisa. ¿Qué nos platicas? ¿Qué nos dices, Lorena? Sin duda, todas las mujeres de las que hemos hablado hasta el día de hoy, bíblicamente hablando, lo que así las marca totalmente es la valentía. Son mujeres bien valientes, mujeres frontales, mujeres de fe. Y Rahab no es la excepción. De hecho, es como de las heroínas de la fe, porque lo vemos en el libro de Hebreos, que también la menciona, dentro de todos los grandes de la fe. Y la ponen con puros hombres, grandes Sí, de la fe, ¿verdad? Sí, también sale, ahí también aparece Sara. O sea, son mujeres fuertes, mujeres que marcaron la historia. Y que ahorita en este tiempo, en el 2024, seguimos hablando de ellas porque tenemos mucho que aprender. Entonces, la fe tan grande de Rahab es una fe que debe ser imitada. ¿Por qué? Porque dice, ella había oído de ese Dios, de esos espías. No había tenido una cercanía, no había tenido un trato, por decirlo así, con ese Dios todopoderoso, porque le dice, el Dios de ustedes es poderoso, parafraseando. Y eso es lo que pasa cuando uno permite que Dios entre en nuestras vidas. Rahab, sin saber, ella a lo mejor por el temor, porque sabía que ese Dios era poderoso, era terrible, decía ella. Entonces, ella, como bien decía Berito, ella donde se hiciera, la era morir. Pero ella decidió, porque creo que es ahí cuando Dios trabaja en silencio en nuestras vidas. Dios ya había tenido ese trato con ella en lo espiritual. Y ella abre su corazón para ayudar a esos espías. Entonces, nunca había experimentado una relación con Dios. Sin embargo, lo había escuchado
Entonces ella decide ser ese instrumento, aún sin saberlo, a lo mejor por conveniencia propia. Dice, pues estos me van a salvar porque yo sé que van a entrar y todo lo que hace su Dios, definitivamente vamos a perecer. Y también, ahorita hablando también de la semana pasada que estoy, de este lunes que hablamos de Ruth, la semana pasada, perdón, de Ruth, también era lo mismo. Ruth no conocía a ese Dios poderoso, pero había escuchado y decide dejar su pasado como esta mujer con una vida muy difícil, como bien lo describe la Biblia, y es crudo al decir, era la ramera, era una prostituta, definitivamente una vida muy difícil. Y en estos momentos podemos estar pasando por situaciones bien complicadas, muy difíciles, y a veces cerramos nuestro corazón, a veces por el temor, por el dolor. Pero aquí vemos que esta mujer, en lugar de cerrar su corazón y decir, bueno, pues perezco con mi pueblo, dice, no, hay una oportunidad. Y no nada más para mí, sino también para mi familia. Entonces, como mujeres tenemos esa capacidad de abrazar, de cuidar a los nuestros. Entonces, cuando yo he dado consejería, muchas veces por la situación que están pasando las mujeres, te das cuenta que no escuchan, que no ven por lo que están, por la situación que están pasando. Y tú le puedes presentar a ese Dios maravilloso, poderoso, a ese Dios que he experimentado, pero es tanto lo que están sumergidas en el problema que no escuchan. Y tú les puedes decir, mira, es que Dios puede hacer grandes cosas porque es una realidad y aquí lo estamos viendo. Entonces muchas veces nos sumergimos tanto en la situación, en el problema, que puede estar la solución enfrente de ti y no la ves. Y no la ve. Y no la ves y te parece, no, es que como tú no lo has vivido, es que como tú no has pasado por ahí, pero yo sí sé que tenemos un Dios todopoderoso y a veces no necesitamos conocer todas las situaciones que pasan las mujeres para saber y decirles que hay un Dios que puede cambiar sus vidas, como lo cambió en Rahab y en toda su familia. Ahora, tenemos un Dios de estrategias, a Dios no se le pasa nada, porque estaba precisamente la casa de Rahab, como bien decía Berito, estaba a las orillas. Y arriba de la montaña. Arriba en la montaña. Entonces, hasta en eso Dios tiene ese cuidado de nosotros. Entonces, ahí donde estás tú, mujer, quizás no ves solución a ese problema que te está asolando, pero déjame decirte que tenemos un Dios poderoso, como dijo Rahab, ese Dios, como dice, Jehová vuestro Dios es Dios de arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Reconoció. Y es importante que reconozcamos en estos tiempos a ese Dios todopoderoso porque cambia historias, cambia finales. Porque el principio de Rahab era tormentoso, definitivamente, un oficio muy, muy difícil, muy lastimado, desechado por la sociedad, muy señalado. Pero el final de Rahab fue un final glorioso, un final donde ella conoció a ese Dios poderoso que viene en la genealogía, de nuestro Señor Jesucristo, y es una de las pocas mujeres que viene en esa genealogía mencionada. Entonces, es una mujer de fe, y lo quiero repetir mucho esto, porque creyó cuando todo estaba en la oscuridad. Cuando sabían, dice, yo creo que hasta le temblaba el corazón es que van a venir esos que siguen a ese Dios poderoso, a ese Dios terrible. Y yo creo que estaba jugándosela, como luego decimos, ¿no? O a lo mejor ya estaba planeando qué hacer, ya lo tenía previsto. Estrategia también, ¿verdad? A lo mejor estaba pidiéndole que llegara a su casa. Quizás, ¿por qué no? Y Dios la escuchó. Ay, pudiera ser, ¿verdad? Es que no sabe, la Biblia no lo dice, pero nosotras como mujeres, por las circunstancias que hemos pasado, sabemos de lo sobrenatural, eso extraño que hace Dios en nuestras vidas. Y que cuando tú verdaderamente tienes un contacto con Dios y le pides a Dios una solución a tu problema, sí, a tu vida que llevas, Dios escucha. Y quizás Dios la escuchó y le llevó a ellos. Por eso ella comienza a moverse por fe, no por miedo, no por temor. Y yo recuerdo cuando tú has contado la historia que pasaste con tu hijo, tú te moviste por fe y vino una valentía de parte de Dios para poder enfrentar la situación. Y es que así pasa, cuando un hijo se te enferma, un diagnóstico terrible,
Lore, de hecho, por eso es que yo te comento esto, Sí. porque lo he contado Sí. en alguna historia de las que hemos estado viendo, que es verdad, yo tuve a un hijo secuestrado Sí. y muchas veces lo testifiqué y pues creo que hasta se reían de mí, pero yo vivía situación difícil con mi esposo, precisamente porque él no me dejaba buscar a ese Dios que yo anhelaba ya buscarlo. Yo quería estar en su casa, yo quería buscar a Dios y mi esposo no me dejaba. Y yo le dije a Dios en ese momento que Juárez vivía situaciones muy difíciles de violencia y yo dije, bueno, y si me llegara a pasar algo a mí, qué padre, porque yo me pondría a Dios, porque yo te creo, porque Sí, eso fue lo que yo le dije a Dios, porque yo te creo que en medio de circunstancias difíciles tú te manifiestas y si a mí me pasara algo, tú te manifestarías en mi vida de tal manera que mi esposo creería en ti. Es y una así fe pasó. violenta. Por eso ahorita te lo dije, a lo mejor ella se lo pidió como se lo pedí yo. Fíjate, aquí puse un punto. Hay cosas de Dios, hay cosas que Dios solo te permite a ti hacerlas o vivirlas, no a otra persona, porque sabe lo que hay dentro de ti, porque Él Totalmente. te hizo. Entonces, Totalmente. Y a veces le pides, mándame esta tormenta, porque en medio de esta tormenta tu nombre va a ser glorificado y porque se va a impactar a las personas que me rodean. Ay, no sé por qué pensé en Rahab de esta manera. sí, sí, porque lo vuelvo a repetir, hay cosas que Dios solo te permite a ti hacerlas o vivirlas, porque Totalmente. sabe que puedes con esa situación, porque sabe de tu fe, que a veces uno ni está consciente de la fe que uno posee hasta cuando viene la situación. Entonces imagínate Rahab mentir a las autoridades de su pueblo. La podían matar, imagínate, pero ella estratégicamente los escondió. Estratégicamente hizo tantas cosas en un momento y es la habilidad que nos da Dios a las Es mujeres. cuando te conviertes en un cómplice de Dios, en el buen sentido Sí. de la palabra. O sea, es como decir, Señor, yo quiero ser no sé si esté bien decirlo, Ajá. pero a veces en ese que nos permitimos un contacto de amistad con Dios. Y bueno, vamos a ser cómplices en esta aventura. Yo soy muy dada a Sandy Aventuras, ¿verdad? Y a mí me gusta sentirme que hacer como tratos con Dios. Y si yo esto, Señor, pero si tú me ayudas y de esta manera impactas, y entonces creo que Rahab se aventó una aventura con Dios. Sí, es que hay algo especial, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos aconseja, nos consuela, nos dirige, y cuando ya viene la situación, se va dando todo. Es como que un rompecabezas que se va armando y ya viene la parte final, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces yo puedo ver en Rahab una mujer bondadosa, porque fue bondadosa al aceptar a los espías En su casa. en su casa. Definitivamente les tuvo que dar alimento, tuvo que haber hecho muchas cosas por ella. Por ellos también usó la misericordia con ellos y también ella lo recibió. Y fue una mujer diligente. Y vemos ya para casi terminar, en Josué 6:22, cuando llegan los espías con Josué, le tuvieron que haber dicho, no, pues se siguen las subotas grandotas, todo lo que nos han dicho, es una ciudad tremenda, ¿verdad? Bien bendecida. Yo me emociono al saber llevar el reporte de esos espías, imagínate, y Josué atento, ¿verdad? Y si, acuérdate lo que viste, todavía existe en esa tierra. Sí, hay militares, está fortificada, pero esa mujer poderosa. Y ya cuando entran, pero antes de entrar, Josué les dice en Josué 6:22, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, y se les sigue diciendo mujer ramera. Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todos los que fueran suyos, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Dios es un Dios que cumple pactos, que cumple promesas. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Te ha prometido algo? Tú a lo mejor me puedes decir, mujer que estás ahí viéndonos, a mí no me ha dicho nada, aquí está todo. Aquí están las promesas de Dios para tu vida. ¿Estás pasando por una situación difícil? Acude a ese Dios poderoso, terrible, como le decía Rahab, por todas las cosas maravillosas que hacía. Y yo sé que ese Dios poderoso puede obrar en tu vida como obró en Rahab, como ha obrado en nosotras, como obró en ustedes en esa situación de peligro.
que sé que solamente Dios y el Espíritu Santo te guió y te dio esa fortaleza para que ahorita podamos escuchar ese testimonio de poder y de vida que tanto Totalmente. nos has comentado. Y gracias a Dios por Rahab, porque podemos imitarla, porque es una heroína de la fe. Y ahora que lo conocemos, conocemos a ese Dios poderoso, sabemos que es posible cuando la gente te dice, o un diagnóstico médico te da que dices, es tantos meses de vida, Dios puede cambiar ese diagnóstico. Totalmente. Soy testigo del poder sanador, de cómo Dios literalmente ha levantado muertos. Y ese es el Dios al que conozco y al que sirvo y el que te invito a que tengas esa relación con Él, porque para Dios no hay nada imposible. Qué interesante, Lorena. Y bueno, a mí me impacta porque la historia de la vida de esta mujer de Rahab tipifica el plan de salvación para la humanidad. Sí. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a derramar su sangre, y todo aquel que entra por medio de la sangre de Cristo será salvo. Hay una porción en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Entonces, a través de este texto bíblico, nosotros nos podemos dar cuenta que es una promesa, como lo decía la pastora Lorena, es una promesa que Dios le ha dado a todo aquel que creyere. Dice su palabra, a todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo, porque con el corazón lo crees, pero con la boca lo confiesas para salvación. Entonces, la vida de esta mujer tipifica de alguna manera el plan perfecto que Dios tiene para la humanidad, que es por medio de su sangre. Así como Rahab tuvo que subir a toda su familia y cruzar por ese cordón rojo para llegar a su casa, resguardarlo, así tú, mujer que me estás escuchando, persona que me estás escuchando, tienes que llegar a la sangre de Cristo, tienes que llegar a la cruz para ver la sangre de Cristo, para recibir esa sangre en tu vida y por medio de esa sangre tener libertad y vida eterna para esta vida y para la eternidad. Entonces, esta historia a mí me apasiona porque es completamente una tipificación del plan perfecto de salvación para el mundo. Recíbelo como Rahab lo hizo. Así es. ¿Verdad? Y vas a ver las recompensas en esta vida y en la venidera, en la eternidad. Y bueno, pues qué maravillosa historia. Creo que esta historia nos va a dejar marcados, ¿verdad? En tu vida hay un cordón rojo que está esperando por ti. Así es. ¿Verdad? Que es la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario para que tú vengas ahí. Bueno, Lorena, pues gracias por una vez más compartirnos ese mensaje. Gracias, Verónica Sánchez, por esta historia maravillosa. Y bueno, les recuerdo que no dejen de darle clic ahí a nuestra campanita en nuestro canal de YouTube. Suscríbete completamente gratis, Esencia de Mujer Oficial. Y también dale un like a nuestra página en Facebook, Esencia de Mujer. Te invitamos a que compartas estas historias de trascendencia, estas historias que impactan nuestra vida, nuestro mundo, pero también el mundo que nos rodea. Compártelo a otras mujeres para que más mujeres conozcan y reconozcan su esencia de mujer. Y aquí seguimos en tu programa Esencia de Mujer. Ahora en este segmento para compartir historias de mujeres que trascendieron en nuestra nación mexicana. Este es un segmento dedicado para todas aquellas mujeres que impactan nuestro mundo, que impactan nuestra sociedad mexicana, pero hoy, el día de hoy, tenemos una historia muy interesante de una mujer mexicana que trascendió más allá de las fronteras. Hemos estado hablando de mujeres que han logrado, que han impactado aquí en México, pero hoy es el primer día que vamos a hablar de una mujer que trascendió, ¿verdad? Y para ello tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial que quiero mucho, una muy buena amiga. Ella es coach, conferencista, ella es una mujer muy alegre, muy jovial, entusiasta, jovial, sobre todo jovial. Es una amiga que quiero mucho y que es súper poderosa. Erika Garay. Gracias, Erika, por estar con nosotros en Esencia de Mujer. La entrenamos bien a Sandy hoy con los halagos. Gracias, Sandy, por esa Ando con todo. bonita presentación. La verdad es que estoy muy entusiasmada y un poco nerviosa
porque tengo la responsabilidad de tratar de transmitir una historia relevante que puede ser inspiración para muchas mujeres. Déjame te platico cómo conocí a Rosario. Ok. ¿Ya la conociste a la mujer con la que, de la que vamos a hablar? O sea, no es una mujer que ya haya sido de la historia, sino es una mujer que vive. Del que presente. Sí, que actualmente vive. Qué Que interesante. la pudiera llegar a contactar, la pudiera llegar a topar, me tomé foto con Y ella. a lo mejor la podemos tener aquí. Estaría padrísimo una conferencia de ella. Sí, Guau. anótenlo, chicas, anótenlo. Solicitudes, esencia de mujer, la conferencia de Rosario Marín, por favor. Lleguen a Vas a ver millón que de sí. suscripciones y la traemos. Pues déjame te platico cómo la conocí. Hace poquito estoy en Rotary y me tocó ir a la conferencia distrital. Dentro de este evento, pues hay una serie de conferencias y entonces mencionan que iba a estar la tesorera de los Estados Unidos. Y yo dije, bueno, pues ya había escuchado yo otras conferencias y la verdad es que habían estado muy buenas. Y llega esta señora a contarnos su historia. Y tocó tu corazón. No, no nada más el corazón, otras cosas. Al A ver, principio platícanos. pareciera una persona ordinaria, pero mira, el impacto de esta mujer. Todos tenemos o hemos tenido $1 aquí en frontera, es súper común. Y al final de la conferencia, ella logró vender $3 a los rotarios para que donen dinero a la fundación, cada uno en $3,600. $1 de estos lo logró vender con su firma para que personas donaran, no se quedaba el dinero de ella, sino para que lo donaran a Rotary en $3,600 y se lo pelearon, o sea, la puja comenzó El en tiraje de $50. fueron 3 años, ¿verdad? 3 años en donde sale su nombre. Del 2001 al 2003. A lo mejor Wow. te estás confundiendo, pero ahí va la historia. Y ahorita regresamos a lo del dólar. Ok. Empieza ella a contar su historia A ver, platica. de cómo fue el recorrido que la llevó a ser la tesorera de los Estados Unidos. Wow. Y lo primero que me impacta es esas mujeres que logran ser las primeras en algo. Ah, sí. Las primeras en algo. Yo estaba súper emocionada porque por primera vez en la historia de Rotary vamos a tener una gobernadora mujer en este distrito, ¿no? O sea que este año es el año Vamos de la con mujer. todo. Vamos con todo, ¿va? Sí, entonces yo estaba súper emocionada ya con esta nueva candidatura de la futura gobernadora del distrito 4110 y luego llega Rosario y nos empieza a contar su historia de cómo fue ser la primer mujer latina mexicana en ser la tesorera de los Estados Unidos Wow. de América. Y aquí hacemos así. Wow. Wow, yo también me quedé así de, wow, ¿cómo una mujer mexicana puede lograr llegar a esa posición? Es algo sorprendente. Qué interesante. Y sobre todo ahorita que nos sigamos indagando en más aspectos de su vida privada, ¿verdad? Bueno, pues ella empieza a contar y lo primero que a mí me llama la atención es que su historia no fue presumir de sus logros académicos, de cómo fue que ella logró hacer A, B o C. Y para esto quiero leerte la dedicatoria del libro, porque ahí vas a entender muchas de las cosas que me impactaron de su vida. Ella dice en su dedicatoria, para mis hijos, Eric, Carmen y Alex, que son mi inspiración, para mi esposo, Álvaro Alejandro, acuérdense de Alejandro, quien es mi sostén, para mis padres, Carmen y Mariano, porque son mi fortaleza, pero broche de oro, miel para tus oídos. Y para Dios, porque mi vida es suya. Wow. Es Dios el que la ha llevado a esos lugares. ¡Wow! Antes de presumir cualquier logro, ella llega a agradecer. Porque su vida, y en sus palabras, es simple y sencillamente una vida que vivió conforme a lo que ella tenía en su presente, en su vida. No se quedó en el pasado. Ahorita veíamos con Vero y con Lorena la historia de Rahab, ¿no? Y Vero abre con una frase diciendo, era una mujer de fe. Era una mujer que dejó su pasado. Pues, ¿qué crees? Rosario también. Una mujer de fe y una mujer que dejó su pasado porque ella es violada. Es violada por el hermano de su abuelita. Qué tremendo. Su abuelita muere
Y viene de escasos recursos, Sí. ¿verdad? Una mujer de familia de escasos recursos. Es una mujer que viene de una familia de escasos recursos, que llega legalmente a Estados Unidos, que estudia allá y logra llegar a convertirse Y que es la primera de su familia en tener una carrera. universitaria. Que también eso, pues, es relevante, primera. ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, ella empieza a contar su historia y dice que a los 19 años, siendo novia de Alex, ¿quién es Alex? Su esposo. Su esposo. Se atreve por primera vez a compartir el secreto. ¿Cuál era el secreto? Pues que había sido violada. Entonces, hay una estadística muy grande en la actualidad de mujeres que han sido abusadas, inclusive de familiares cercanos, y que se quedan ahí y que Sí. pueden decir, ah, ya, es algo que me marcó, y es algo que... Y no salen de la depresión. y pudieran Ajá. quedarse ahí. Bueno, Totalmente. pues esta mujer de la que te estoy hablando también pasó por una situación de este índole. A los 19 años le comparte a su esposo, porque pues estaban con temáticas de casarse, y ella dice, te tengo que confesar que a lo mejor no soy virgen y que pues esto me pasó. Y él, más allá de alejarla, Juzgarla. la abraza y la escucha, dejándola contar qué fue lo que pasó, porque ella por primera vez está contando su historia. Está en el libro que estoy aquí en mis manos para que lo busquen. Ahora, no termina ahí su historia. Ya dijimos, bueno, tiene una situación de abuso en su infancia por parte del hermano de su abuelita. Tiene un hijo con síndrome de Down. O Bueno, sea, pero primero no podía tener hijos. no puede tener hijos, pero luego se embaraza Ujú. y tiene un hijo con síndrome de Down. En Estados Unidos se dan cuenta, ¿verdad? Y tú sabes que en Estados Unidos está permitido bajo ciertas normas. Y ella dice, nosotros somos pro vida, y tiene a su hijo, Decide tener a su hijo. Eric, igual que mi hijo, Eric. Se convierte en una precursora y defensora de los derechos de los niños con esta condición. Con discapacidad. Sí, de hecho, son de las primeras posiciones en la política que ella logra tener. ¿Por qué? Porque se da cuenta, ¿verdad?, de la discriminación. Primero porque es mexicana, porque es latina, porque no sabía hablar el idioma, etcétera. Todos estos factores la afectan a ella. Viene de México, de ser de una familia pobre, de ser abusada. Y entonces llega a Estados Unidos dejando su pasado. Como decían en la historia de Rahab. Y enfrentando su presente, porque qué presente tenía al ser relegada por todas esas circunstancias de la vida. Discriminada. Totalmente. ¿Cuántos latinos no están hoy en Estados Unidos y no lo toman como un reto, sino como... No puedo por esto, no, mira, es que no puedo por aquello, no, es que no puedo. Para ella fue un impulso. El es que es el antecedente de una excusa. Totalmente. Entonces, el es que en ella no existió. El es que en ella no fue un obstáculo. Al contrario, el ser mexicana la impulsó, el ser latina la impulsó, el tener un hijo con discapacidad la impulsó. Y por eso Sí. me movió, porque ella se presenta ahí a dar una conferencia y en lugar de presumir, habla de su historia como una mujer común y corriente, pero que ha logrado cosas increíbles. Porque, oye, firmar este papelito que ha circulado de 3 años por todo Estados Unidos no es cualquier cosa. Ahora, ¿tú crees que el FBI en Estados Unidos o la agencia que se encarga de investigar a los funcionarios no investigó su vida? Y no cualquier funcionario, tesorera de los Estados Unidos. ¿Crees que le investigaron o no? No, pues claro que sí. Hasta la cartilla del perro, como decimos en México. Le investigaron todo y ella en su conferencia dice, la única razón por la cual yo logré llegar a esa posición después de todas las investigaciones que me hicieron es porque siempre hice lo correcto. Totalmente. No hice nada más extraordinario más que Lo correcto. Eso es lo que nos queda a través de esta historia. Hacer lo correcto. Ella hizo lo correcto. Totalmente. Hizo lo correcto al tener a su hijo, hizo lo correcto al platicarle a su esposo, hizo lo correcto al cruzar Estados Unidos, porque a veces también se cruza por ilegal, ¿no? Entonces ella cruzó de la manera correcta y en su historia comparte acerca de 7 formas y secretos y muchas cosas, pero lo que a mí más me impactó fue cómo una mujer mexicana logró ser líder y tener una posición tan relevante en otro país. Entre dos mundos, completamente. Así se llama su libro, una líder
entre dos mundos, la historia de la primera mexicana tesorera de los Estados Unidos. Yo estaba buscando en los antecedentes y le dije a ChatGPT, ¿no? Ahí, ChatGPT, háblame acerca de Rosario Marín. Y inmediatamente ChatGPT me dio su historia y le pregunté, ¿ha habido otra mujer tesorera? Sí, ha habido mujeres antes que ella, mujeres tesoreras. Ahí ha habido mujeres latinas y mencionaba a otra mujer, pero el término latino lo hacía referencia a su familia, de que había tenido orígenes latinos y por eso medio la consideraban como latina, pero no. La primer mujer latina. Nacida en otro país es Rosario Marín. Y mexicana. Y mexicana, sí, wow. Sí, México, porque latina podría ser de algún país de Latinoamérica. Entonces ella es la primer latina mexicana en ser la tesorera de los Estados Unidos. Wow. Imagínate, o sea, la que resguardó los billetes de todo el país allá. Y cruzó al sueño americano, pero no solamente a tener un sueño americano, sino a lograr una trascendencia en Estados Unidos. Claro. Wow. Y algo que a mí me impacta y me llama mucho la atención, sin descuidar a su familia. Ay, eso wow. Es como que... Y sobre todo, amando a Dios, honrando a Dios. Agradeciendo wow. a Dios y dedicando su vida en agradecimiento a Dios, porque ella dice, no, y a Dios porque mi vida es suya. O sea, pero honrando a Dios, honrando a su esposo, llamándolo como al sostén de su vida también. De hecho, eso es importante. El Alex, mis felicitaciones, el Alex se puso de moda, porque primero la escucha cuando le comparte el secreto que no le había dicho a nadie. Y después ella habla. La abraza. Ella habla de que empieza a hacer una campaña y de que la traicionan y de que ya se quiere rajar porque está muy difícil y que habían empeñado los recursos de su casa, que habían hipotecado su domicilio y luego ella habla con su esposo y le dice, ¿qué onda, Alex? ¿Le damos o no le damos? Y ella le dice, es que mi propósito es hacerlo mejor, y es así. Y el esposo, ¿qué crees que le dice? A ver, platica. Hijos, a mí se me hagas llorar. Se me cayeron los, no te voy a decir qué, pero de escuchar lo que el Alex le contó. Le dijo, mi amor, mi propósito es que tú logres tu propósito. Wow. Wow. Okay. El Alex, yo dije, es todo, Alex. Ese quiero yo. Sí. Oye, no inventes, o sea, una pareja, que te apoye en esa magnitud. De esa manera. Que vea en ti la pasión y el lograr y el que. Pero también que vio él en ella para apoyarla de esa manera. Vio su entusiasmo, su ímpetu, su constancia. Y vio que tenía la oportunidad de causar un impacto, claro, por supuesto. Entonces, es un sinfín de variables que logran integrar la historia de vida de Rosario Marín, una mujer que vive actualmente, que acabo de conocer, que me tomé foto con ella, que me dedicó. Y que la vamos a picar piedra para que esté con nosotros en Esencia Mujer. Aquí, de hecho, me acompañó mi esposo, dice para Iván y Erika, con cariño, Rosario Marín. Bueno. Firmó el libro. Y fue impactante el escuchar su conferencia y luego saber que escribió su libro y hace mucho énfasis en que ella lo escribió y que se tomó un año completito para escribirlo, que alguien que escriba un libro en menos tiempo es porque le ayudaron mucho, porque ella se tomó cada página en serio y lo escribió ella. Y en su libro, que todavía no terminó de leer, que recomiendo que lo lean, habla acerca de la historia, básicamente cuenta cómo es que le cuenta a Alex, cómo es que pasó al ámbito político, cómo es que su vida se transformó antes y después de Eric. Ella no nada más tiene un hijo, tiene 3 hijos. De hecho, aquí en la dedicación menciona... Su primero nació con síndrome de Down, pero luego tuvo otros 2. Que son Eric, Carmen y Alex. Son tres hijos. Y luego también enaltece y edifica a su padre. Eso es algo que me hizo sentir muy bonito. Honra la formación y la educación que su padre le dio. Porque su papá no era una persona poderosa, no era una persona pudiente. Ella habla de su papá como un hombre trabajador y como un hombre dedicado a 2 cosas. A que su familia tuviera techo, 3 cosas. Techo, comida y educación. Totalmente. Techo, comida y educación. Y dice, y yo aprendí de mi padre a hacerlo mejor,
porque él se dedicó su vida a que nosotros tuviéramos techo, comida y educación. Y yo, después de lograr ser la tesorera de los Estados Unidos, me di cuenta que he dedicado mi vida a esas 3 cosas, a proveer a mis hijos de techo, comida y educación. Entonces Butch, que es el presidente de Estados Unidos, que estaba en el periodo donde ella fue tesorera, la van a despedir, la invita a la Casa Blanca. Y ella pues tenía a su papá de visita y le dice, oye, pues mi papá está aquí, ¿qué onda? ¿Lo puedo llevar? Y el Bush le dice, sí, tráetelo, por supuesto. Entonces va el papá de Rosario a la Casa Blanca y lo primero que hace Bush al ver a la familia de Rosario es dirigirse hacia su papá, le tiende la mano y le dice, señor, muchas gracias, porque gracias a usted nosotros tenemos a esta mujer que ha sido una excelente tesorera de los Estados Unidos. Wow, un aplauso para Rosario. Sí, porque edifica a su papá. Y entonces se da cuenta. Honra a su papá. Sí. Honra. Se da cuenta de que ella ha dedicado su vida a seguir el ejemplo de su padre, a hacer lo correcto. Qué y honra a proveer para el padre, Erika. a su familia de techo, comida y educación. y educación. Y tener al Alex ahí a su lado que la apoyó y que dijo, mi propósito, mi amor, es que tú logres tu propósito. Qué historia de verdad tan impactante, ¿verdad? Y que nos hace reflexionar qué estamos haciendo como mujeres, a quién impactamos, a quién honramos, a quién servimos. Erika, yo quiero preguntarte, porque yo sé que tú eres una mujer muy altruista, eres una mujer muy apasionada, también con muchos sueños y anhelos. ¿En qué te identificas con esta mujer o qué impacta tu vida, la vida de Rosario? Pues creo que me sentí muy chiquita, ¿no? Cuando escucho su historia, porque a veces nos ahogamos en ese vaso de agua con problemas que pensamos tienen una magnitud gigantesca y nos frenamos, nos detenemos, nos entristecemos, lloramos, nos deprimimos por situaciones que consideramos en ese momento gigantes. Y entonces te topas, yo afortunadamente nunca he tenido una situación de abuso o violación, me siento muy agradecida con mi madre porque siempre fue bien quisquillosa con todo, siempre me cuidó, nunca me dejaba hacer nada y yo sé que no es una garantía, no es una situación que asegure eso, pero sí considero que fue gracias a mi mamá en sus cuidados. Y tengo 3 hermosos hijos que son sanos, traviesos, muy traviesos. Muy traviesos y que no... Como tú, como la mamá. Sí, como yo comprenderé. Ajá. Entonces, en esa parte yo no me identifico con ella, pero pude yo sentir que a veces, a lo mejor en mi percepción, pudiera yo... ¿Qué inspira más bien? ¿Qué te inspira esa mujer? Sí, o sea, que nos apoyamos en un vaso de agua cuando dices, wow, o sea, esta mujer pasó esto, estaba en una comunidad donde la discriminaban, había pasado por una historia difícil y aún así logró algo que yo no he logrado y logró algo extraordinario, impactar a todo un país y entonces dices, wow, mis respetos. Y lo que me deja a mí es esa moraleja, ese mensaje y lo que me gustaría compartir con las mujeres que nos ven es, mujer, si Rosario Marín logró ser la primera mexicana tesorera de los Estados Unidos, con la historia que te acabo de compartir, yo te aseguro que lo que tú estás pasando tiene solución. Wow. Y lo que tú estás pasando, sea lo que sea, no es un freno que determine tu futuro. Que te muevas de donde estás, que salgas adelante, que lo tomes como un impulso, como esa razón para decir, ¿y por qué no yo puedo ser ese testimonio del que hablen después? Claro. Compartir Impactar la vida de otras mujeres. Compartir su vida y desde esas características, agradeciendo a Dios, cuidando a su familia, honrando a su papá, con todas estas características Totalmente. en su historia. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo. Y luego aparte, pues dedicarse a las conferencias, que tú sabes que es lo que me gusta. Y digo, wow. Wow. Te inspira. Claro, por supuesto. Entonces yo salí corriendo, hice mi fila 45 minutos para que me firmara el libro, pero lo tengo en mis manos. Y estoy buscando el dólar por si tú que estás ahí
tienes un dólar de entre el 2001 y 2003 que tenga la firma de Rosario Erika te va a dar 2,000. ¿Cuánto le vas a dar? $3,600 cada dólar. Empezaron la puja en 50, 100, 1,000, 1,500 y lo decía uno, el otro, 2,000 y 2,500 para la fundación para con la niños con fundación discapacidad. Se estaban peleando tanto que ella dijo, no se preocupen. A los 3 que estaban disputando, a los 3 le doy el dólar, se quedan $3,600 y en total reunió para la Fundación Rotaria más de $10,000 un ratito, y no por hacer que este dólar valga más, sino por tener un símbolo de que existe un testimonio de una mujer que sí ha se puede logrado hacer algo extraordinario y que agradece a Dios, que es algo totalmente. O sea, y como siempre decimos aquí en Esencia de Mujer, haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y constante. Y de manera constante. Bueno, Erika, pues gracias por venir y compartirnos esta historia que estoy segura que ha dejado huella en el corazón de aquellas mujeres y hombres, ¿por qué no?, que nos escuchan, y que sé que hoy en día pues vas a decir, si Rosario pudo, yo también puedo. Tú puedes. Muchas gracias, Erika. Seguimos en tu programa Esencia de Mujer, recordándote que le des like a nuestro canal de YouTube. Suscríbete completamente gratis y comparte estos programas para que más personas conozcan estas historias tan impactantes, de verdad, historias que trascienden, ¿verdad? Y que te dejan un legado a las nuevas generaciones. Así es que ahí te pido que te suscribas. También en nuestra página de Facebook, Esencia de Mujer. Dale like y comparte estos mensajes. Gracias, Erika. Regresamos contigo en tu programa Esencia de Mujer. Y bueno, pues ahora estamos en tu segmento Un Toque de Fragancia. Y bueno, hoy hemos escuchado 2 historias de 2 mujeres que la verdad impactan mi mundo y creo que impactan el mundo de cada mujer que escuchamos estas historias. De Rahab, que existió hace miles de años y que fue la primera mujer con la que Dios comienza la genealogía de su Hijo, de Jesucristo. Pero también escuchamos otra historia muy relevante, una historia de una mujer que trascendió más allá de nuestra nación mexicana, en el segmento Mujeres de Trascendencia en la Nación Mexicana, una mujer que vivió entre 2 mundos y que logró impactar el mundo de los Estados Unidos, siendo la primera tesorera mexicana que llega a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues creo que estas historias a nosotras las mujeres de este tiempo nos llevan a reconocer la importancia que tenemos por el ser de ser mujer. Y bueno, pues vamos a compartir aquí, Vero, ¿con qué nos dejas en este día estas historias que te dejan? Creo que son muy parecidas, o sea, y cuando yo estaba escuchando a Erika lo que estaba platicando, yo dije, son muy parecidas. Sí. ¿Por qué? Porque las 2 fueron mujeres arriesgadas, fueron mujeres valientes que independientemente de su situación quisieron salir adelante, quisieron cambiar su vida para mejor. Entonces, Rahab hace miles de años y esta mujer ahora en nuestros tiempos Rosario, nos dejan una enseñanza bien tremenda, o sea, que tenemos que no importa la situación por la que estés viviendo, tú decides qué es lo que quieres vivir más adelante, si quieres cambiar tu pasado por un futuro mucho mejor. Las 2 atravesaron por situaciones de diferente manera, pero atravesaron situaciones bien difíciles. Oye, y de diferente manera, Rahab, pues fue usada por muchos hombres, a lo mejor no sabemos qué situaciones vivía, pero esta mujer también fue abusada por un hombre. Entonces fueron mujeres civiles. Por eso digo que son muy parecidas sus historias, sí. O sea, y fíjate el tiempo en el que se dieron, o sea, una que se nos escribió aquí en la palabra para que nosotros, cuando la leamos, tengamos ese ejemplo de vida de Rahab. Ella quiso cambiar su situación y la de su familia, o sea, y saber que llegó a un lugar tan maravilloso, que es la tatarabuela del rey David, o sea, entró, o sea, se metió a la genealogía. En la genealogía. Dios ya la tenía en sus planes, igual que como tenía esta mujer que acabamos de ver de Rosario, que ella decidió cambiar su situación, porque hay muchas que pasan por esa situación
y entran en depresión, se amargan, no quieren nada con la vida, odian a los hombres, pero esta mujer, o sea, decidió tener una vida diferente. Y qué Pero- maravilloso lo que dices, ¿verdad? Porque como Rahab entró en la genealogía, pero yo creo que Dios ya tenía sus ojos en ella y yo lo veo de esta manera. Realmente con la vida de Rahab nosotros podemos darnos cuenta que Dios no hace excepción de personas, No. que Dios no mira tus circunstancias, lo que tú estás viviendo, que Dios mira tu corazón, Exactamente. tu creerle a Él, tu obedecerle a Él. Entonces, wow, qué impactante, ¿verdad? Sí, pues eso me anima a ser una mujer de verdad valiente, o sea, y que puedo cambiar las circunstancias, ¿verdad? No tengo Totalmente. que quedarme ahí. Yo sé que como mujeres pasamos por muchas cosas, pero la decisión es mía de salir adelante. Entonces estas dos mujeres no me han cambiado la manera de pensar, saber que sí se puede ir más allá. Totalmente. A ver, platícanos, Lorena, qué resumen, Mm. qué te dejaron estas historias en este día. Pues sin duda, no importa tus comienzos, Totalmente. sino cómo terminas. ¿Qué actitud tienes ante la vida para saber si vives en depresión, en derrota, o puedes morir en el acto, como fue la posibilidad que tenía también Rahab, o puedes vivir, como lo hizo también esta mujer Rosario? Entonces, eso me deja a mí mucho que pensar, mucho que meditar. Como bien decía ahorita Erika, a veces nos ahogamos en un vaso de agua y pensamos que somos las que más sufrimos, más batallamos. Cuando conocemos historias como estas, dices, verdaderamente, si ellas pueden, yo también puedo. Entonces, no importan las circunstancias, cómo comiences, no importa dónde naces, quién es tu familia, lo que importa es cómo vas a enfrentar la vida. Si te tomas de Dios fuertemente como lo hizo Rahab, aquí vemos que Rosario se agarró de los valores familiares, los fundamentales, no sé, le da un lugar también a Dios. Entonces creo que es importante. Creo que en la ecuación perfecta siempre debe de ir el común denominador, que es Dios, es el que transforma, es el que cambia, es el que pone las circunstancias para que tú salgas adelante. Entonces, sin duda, mujeres valientes, sin duda, mujeres que no se quedaron a lamentarse las situaciones, sino que decidieron dar pasos de fe en un mundo a lo mejor con unas posibilidades no tan agradables, pero se supieron abrir paso y darle ese lugar a ese Dios poderoso, como bien decía Rahab, ¿verdad? Su Dios, que al final de cuentas vino a ser su Dios. Entonces me quedo con eso. Totalmente. A ver, Erika. Pues yo quiero leerles aquí, dice en el libro, creo que tengo algo que ofrecer, en particular a los jóvenes inmigrantes que muchas veces no se atreven a vivir el sueño americano, y yo le corregiría a Rosario, ¿no? Acá de una manera a lo mejor humildemente. sí, decir que ella no tiene mucho que ofrecer a los jóvenes inmigrantes, tiene mucho que ofrecer a cualquier mujer, a cualquier persona, que a veces no nos atrevemos a vivir un sueño. Porque ella, en igual de condición que Rahab, deja su pasado y sus condiciones y todo esto que la atormentó para centrarse en lo que puede hacer hoy y en lo que va a hacer mañana o en lo que debería hacer mañana, ¿verdad? Pero Erika, sí, qué bonito lo que dices, ¿verdad? O sea, de luchar por conseguir ese sueño. Pero me encanta lo que dijiste de Rosario. Siempre, y su lema de ella, ¿no? Siempre haciendo lo correcto. Porque muchas veces hay personas que por lograr un sueño, ahora sí como la ideología de Maquiavelo, ¿no? De decir, el fin justifica los medios. Y en estas historias nosotros vemos que el medio es el fin, que no es el objetivo atravesando y pisoteando, sino el medio es a lo que te lleva el objetivo. Y sobre todo aquí haciendo una comparativa de que muchas veces el sueño es un objetivo económico. Y estamos hablando de que ella fue la tesorera de los Estados Unidos. Y su fin no fue económico. Exactamente. Entonces fue un medio. Ajá. ¿Cómo su vida y todo lo que ella ejecutó la llevó a hacer lo correcto? Y su objetivo era al final del día hacer 3 cosas: proveer a su familia de techo, comida y educación. Pero siempre haciendo lo correcto. Entonces, sí, es bueno luchar por tus sueños, pero que tu sueño no te lleve a hacer lo incorrecto. Exacto. Porque puedes lograr el sueño,
Pero ¿cómo lo lograste? Entonces, las dos tienen que son mujeres de fe, que dejan su pasado, se centran en actuar Totalmente. y sirven a nosotras de inspiración Sí. para esforzarnos, para ser esas mujeres valientes y esforzadas, ¿no? Que pongamos acción y que superemos cualquier situación que nos pareciera gigante, enfocándonos en lo que podemos hacer. ¿Con qué frase, Vero, terminarías este programa? Que creo que este programa me ha encantado por eso, por las dos mujeres que nos tocó compartir su historia y todo lo que nos dejan. ¿Cuál es la frase de alguna de ellas o de las dos que la haces tuya? Y hago mía, pues seamos mujeres valientes y de fe. Totalmente. Pues teniendo fe somos valientes porque Sí. creemos que podemos hacer las cosas. Y agarradas de la mano de Dios, ¿verdad? Sobre todo. Total. Lorena, ya para ir cerrando esta mesa, que ha estado interesante Sin el duda, diálogo. tomo el punto que te di hace ratito, dice, hay cosas que Dios solo te permite que tú las hagas. Definitivamente, Me voy con esa frase. sí. Hay cosas, Que Dios solo permite que tú las hagas. Sí. con esa me llevo. Yo tengo mi favorita, A ver. aplica perfecto. Esfuérzate y sé valiente. Ah, muy bien. Ay, no, mira, Erika sí nos aventó una frase, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Dice donde quiera que vayas, no en ciertos lugares. Donde quiera. Y la mía, pues la que siempre digo, ¿verdad? Haz pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante. Y el éxito te seguirá. Así es. ¿Verdad? Entonces, gracias, mujeres. Cerramos esta mesa con estas frases y con estas historias que trascienden aún en nuestros tiempos. En el caso de Rahab, pero con Rosario, que vemos que hoy en día puede estar próximamente aquí en Esencia de Mujer, ¿verdad? Que chequen sus dólares, a ver Chequen si tienen sus dólares. firma ahí en sus dólares. Y bueno, pues otra vez concluimos diciéndote que le des un like ahí a nuestra campanita, en nuestro canal de YouTube, Esencia de Mujer Oficial, en nuestra página de Facebook, Esencia de Mujer, también dale un like y pues comparte nuestros programas para que más mujeres conozcan y reconozcan su diseño con el cual fuimos creados, que conozcan esa esencia de mujer que Dios nos ha dado. Muchas gracias, amigas. Gracias, Erika, por compartir con nosotros este maravilloso tiempo, tu maravillosa esencia. Gracias, Verónica, por compartirnos esta historia también tan maravillosa. Un placer siempre. Lorena Piña, Pues gracias muy por contenta. darnos ese toque a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en otro programa más, Esencia de Mujer.